a Nayeli Chávez Guiller, periodista de Primer Impacto, y quién mejor ella para darnos impulso de lo que está ocurriendo en la Gran Manzana. Hemos estado recorriendo ciudad por ciudad en Estados Unidos e interpretando con especialistas, historiadores, nos hemos metido también en este tema que le ha dado la vuelta al mundo. Bueno, ahora estamos compitiendo también en México con la brutalidad policíaca, con los casos de Jalisco y Tijuana. Ahorita vamos a irnos también al epicentro, pero New York, Nayeli Chávez ahí en su cuenta de Instagram también, que ahorita nos las comentas, colega, ha estado ella consignando lo que está ocurriendo en las calles de Brooklyn, Manhattan y por todo New York. Así que es bueno escuchar a Nayeli y Chávez. Le recuerdo, suscríbase al canal de YouTube. Usted nos puede ver desde las 6:30 en su casa o oficina. Se va a mover y se va a subir al carro. Póngale 88.1 FM, la voz del Pitic. Por todas partes. Nayeli, te saludo con gusto. Bienvenida. ¿Cómo estás? Muy buenos días, Luis Alberto. Todo muy bien por acá en el octavo día de manifestaciones en la ciudad de Nueva York. Que acá la brutalidad policial, desafortunadamente, hay una historia grande. Han habido muchos casos registrados en las últimas décadas y, de hecho, el último toque de queda que hubo en esta ciudad, que fue hace 77 años, también fue detonado precisamente por un incidente donde un policía blanco mató a un soldado negro. Entonces, cuando se vieron esas imágenes, se difundieron las imágenes de George Floyd, quien muere a manos de la policía, eso detonó viejas heridas en los neoyorquinos, y también porque uno de los últimos casos o de los más notorios fue precisamente de un hombre que se llamaba Eric Gardner, que ni siquiera murió como los anteriores, que fueron por pistola, balazos, sino que fue el mismo método, con la presión en el cuello y dejó de respirar. Desde hace 8 días, literal, todos los días la ciudad de Nueva York es escenario de numerosas manifestaciones multitudinarias. Ayer se hizo un homenaje de despedida a George Floyd, simultáneo con el que estábamos viendo en Minneapolis, donde aquí en Nueva York asistió el hermano de George Floyd, Terrence Floyd, quien denunció los actos vandálicos y los saqueos y toda la violencia que también hemos visto esta semana aquí en la ciudad, pero dijo sentirse muy orgulloso de las manifestaciones. 10,000 personas acudieron al evento de ayer, y luego el hermano, que tuvo lugar en Brooklyn, y luego el hermano Terrence Floyd acompañó a los manifestantes, atravesaron el puente de Brooklyn, y ya estando aquí en Manhattan se dispersó la multitud y se formaron diversas manifestaciones. ¿Qué fue lo que pasó ayer? Que varios de esos manifestantes desafiaron el toque de queda que comenzó en esta ciudad el lunes. De hecho, inicialmente el toque de queda era de 11 de la noche a 5 de la mañana, pero eso no ayudó para que disminuyeran los actos vandálicos, por lo que se cambió la hora, se modificó de 8 de la noche a 5 de la mañana. Las primeras 2 noches que entró en efecto este toque de queda, los manifestantes igual estaban desafiando la orden, y la policía tenía o mostró mucha mayor tolerancia a la que tuvo el día de ayer. Incluso en el estado en Buffalo, que pertenece al estado de Nueva York, pero no aquí en la ciudad, hay un incidente que en estos momentos está siendo cuestionado, donde se ve a una persona mayor, a un señor ya de un anciano, que parece le hace una pregunta a los policías y estos lo empujan, y él termina con la cabeza rota en la banqueta, sangrando. Entonces, ese incidente ahorita Qué bueno que lo firmas. A ver, de hecho, a ver si lo voy a, incluso nuestros radioescuchas nos los comentaban ahí en Twitter. ¿Se sí confirmó esta imagen? se Sí, ¿no? confirmó. De hecho, la imagen se ha convertido viral. Inicialmente, la policía había dicho que el hombre se había tropezado, pero pues sabemos que hoy en día casi todo queda grabado, siempre hay alguien con su teléfono móvil. Entonces esta imagen está ahorita en las redes, los oficiales involucrados han sido suspendidos, y se está investigando ese incidente. Eso ocurrió al norte, pero aquí en la ciudad de Nueva York al menos hay reportes que hubo entre 250 y 300 arrestos por estas marchas que, como les comentaba, venían desde Brooklyn. 10,000 personas, la mayoría
obedeció el toque de queda y se fue a su casa, pero hubo varias otras, estamos hablando de al menos unas 4 protestas, donde estaba un grupo nutrido, pues ya estamos hablando de 100, 200, 300 personas, incluso un grupo en el Bronx a las 10 de la noche aún estaba manifestándose. Entonces, estas personas, o muchas de ellas, fueron arrestadas. Una de las tácticas que utilizó la policía de Nueva York fue encajonar a la multitud y no se llevaron a cabo arrestos ni advertencias, simplemente los encajonaron y arrestaron a todos estos manifestantes que de alguna manera u otra también pues forman parte de los actos de desobediencia civil. Sin embargo, como te comentaba Luis Alberto, el domingo y lunes y martes se registraron aquí hechos sin precedentes donde numerosos negocios fueron totalmente destruidos y saqueados. De hecho, Nueva York es conocida por sus vitrinas, venían antes de la pandemia millones de turistas de alrededor del mundo solamente a mirar las vitrinas. Todas estas han sido selladas por tablas de madera. Todavía no hay un estimado de cuánto más o menos estamos hablando de estas pérdidas, pero son pérdidas millonarias que se suman, a la mercancía robada, a las reparaciones y a negocios que han estado totalmente paralizados en los últimos 3 meses. La ciudad de Nueva York sigue siendo la única ciudad en los Estados Unidos que continúa aún en pausa debido al COVID-19. De hecho, el lunes se espera que inicie la fase número 1 de la reapertura. Anoche, en una buena noticia, por primera vez no se registró ningún muerto desde mediados de marzo a consecuencia del COVID-19. La gran pregunta es qué pasará dentro de 15 días. Sabemos que también el coronavirus tiene un periodo de incubación de 14 días y pues como te comentaba, estas manifestaciones han sido multitudinarias. Únicamente en la de ayer asistieron 10,000 personas, entonces habrá que esperar en Brooklyn. Así es, pero todas las manifestaciones han sido multitudinarias. ¿El hermano George Floyd estuvo en Brooklyn también ahí o en Manhattan? Él estuvo en Brooklyn Ahí y participó. luego atravesó el puente con los manifestantes. Bien, oye, y lo de ¿cuál es el estado del hombre en Búfalo? ¿No sabemos? Mira, no Porque la sé, imagen es la verdad desgarradora. Ayer, en verdad, correcto. estamos vamos a decirlo, Nayeli, pareciera un concurso para ver en qué estado, qué policía está cometiendo el peor exceso, ¿eh? Correcto, entonces ahorita ya los manifestantes, más allá de exigir justicia por la muerte de George Floyd, lo que están pidiendo es un cambio radical en el sistema policial, un cese a la brutalidad policial, a la misma vez que están exigiendo pues justicia racial. Repito, estos incidentes han ocurrido en el pasado. De hecho, el tema de las manifestaciones han pasado cuando han habido incidentes que claramente ponen en tela de juicio cómo están manejando estos incidentes la policía, y han sido perpetrados lamentablemente mayormente contra personas de la raza negra de descendencia afroamericana. Terrible, en verdad. ¿Qué dicen las autoridades? ¿Cómo han actuado, Nayeli? Bueno, ayer el comisionado de la Policía de Nueva York, de hecho, tuvo una conferencia de prensa donde se disculpó por aquellos casos de brutalidad policial, reconoció que sí, definitivamente en algunas instancias había exceso por parte de algunos de los oficiales, pidió disculpas diciendo que todos somos humanos, pero que a la misma vez el Departamento de Policía de la Ciudad de Nueva York sigue siendo uno de los mejores del mundo. Asimismo, también el gobernador, en un principio, a principios de la semana, cuando se dieron todos estos saqueos y estos actos vandálicos, criticó a la policía, y esto aquí también es algo complicado porque los criticó por no estar haciendo su trabajo y por no haber hecho lo suficiente para detener los saqueos. Por otro lado, pues también acá viene lo complicado, donde las autoridades estaban tratando de no tener un enfrentamiento
ni los manifestantes ni este grupo de saqueadores que también casi la mayoría de esas manifestaciones han sido pacíficas, han habido algunos actos de desobediencia civil, pero los saqueos realmente son jóvenes que no necesariamente están manifestando, sino si llegan al final o entran a la manifestación, pero con el propósito específico de saquear estos negocios o de destruirlos, ¿no? Entonces, lo que estaba diciendo también el gobernador y el alcalde, que esta semana, como nunca antes, la policía también había sido muy tolerante a todas las agresiones que estaba manifestando la gente en contra de ellos. Han habido por lo menos 15 patrullas que fueron quemadas, se les ha aventado botellas, creo que ahora se descubrió que tenían cemento adentro a los oficiales, muchos insultos, muchas confrontaciones verbales, también graffiti en las tablas, en las paredes, en algunos casos pidiendo la muerte de los policías. Entonces, ha sido una semana de mucha tensión aquí en la ciudad de Nueva York. ¿Tú habías visto esto en tu carrera periodística, Nayeli? ¿Cuántos años tienes, por ejemplo, reporteando allá en New York? Llevo como reportera en la ciudad de Nueva York 17 años y nunca había visto algo semejante. He visto muchas manifestaciones en el pasado, de hecho, entre los casos de abuso policial aquí en la ciudad de Nueva York, cubrí el de Sean Bell, un hombre que recibió múltiples balazos. Yo era estudiante en la Universidad de Nueva York cuando también se registró otro caso de un hombre que se llamaba Abner Louima, y hubo manifestaciones multitudinarias, pero siempre pacíficas. También hace un par de años, en el 2015, me tocó cubrir unos disturbios en Baltimore, donde también tiene esa ciudad un largo historial de tensiones e incidentes de brutalidad policial y incidentes raciales, tensiones entre la policía y la población. En aquel entonces, sí, hubo saqueos, hubo actos de vandalismo, pero de alguna manera todo estuvo contenido en un área. Mandaron, creo que en ese entonces, agentes federales, la Guardia Nacional estuvo ahí presente, y una vez se enjuició a los oficiales, que fue en un periodo de 7 días, todo volvió a la normalidad. Pero aquí en la ciudad de Nueva York, y no solo, ahora la cuestión es que no solo es en la ciudad de Nueva York, sino que estamos viendo un movimiento nacional, pero lo que se le suma a la ciudad de Nueva York es que llevamos esta situación donde hemos sido una de las ciudades también más afectadas por el COVID-19. Entonces, no, jamás había yo visto algo semejante, y tengo la impresión, por la actitud de los manifestantes y de hecho por las manifestaciones pautadas para el día de hoy, que ya no se trata nada más de exigir justicia por la muerte de George Floyd. Esto ya trasciende, están pidiendo, como te repito, un cambio radical en el sistema de policías a nivel de Nueva York, del estado y a nivel nacional. Oye, Nayeli, ya que tocas el coronavirus, aprovechando para cerrar, estoy hablando para quien se va conectando, quien va aprendiendo su radio, quien va, por supuesto, estando al tanto, estoy hablando con la periodista Nayeli Chávez Guiller, me está narrando todo lo que ocurre en el estado de New York, confirmándome las agresiones que le han dado la vuelta al mundo, las manifestaciones. En Brooklyn estuvo el hermano de George Floyd también. ¿Cómo está el coronavirus? Sigue siendo el epicentro. Estados Unidos lleva más de 100,000 muertes, es de los países, incluso son que alrededor del mundo, tengo aquí el dato duro, en el mundo son 379,941 defunciones. ¿Cuántas van en New York y cómo está, Nayeli, para cerrar? Bueno, mira, Del la verdad coronavirus. que como esta semana estaba yo cubriendo todos los días historias relacionadas al Claro. coronavirus, y en este momento la verdad que estuve en otros asuntos, pero creo que Aproximado, sí, llevamos entre disculpa. 25 y 30,000, probablemente entre 25 y 30,000 fue la última vez que realmente me metí a ver estas cifras. En el estado, más de la mitad de esas muertes han ocurrido en la ciudad de Nueva York. Como te repito, incluso otras áreas del estado comenzaron a reabrir, comenzaron sus fases de reapertura. Somos la única ciudad en el estado, en el país, que no ha comenzado la reapertura, y esto ha sido también un impacto económico muy grande para esta ciudad. No tenemos turismo, somos una ciudad que vive del turismo y todos los negocios aleatorios, ¿no? Somos una industria, hospitalidad, restaurantes. Entonces hay ahorita muchísimo desempleo,
muchísima incertidumbre, y a eso pues se le suman estas manifestaciones y también los saqueos de los negocios que desafortunadamente también ocurrieron esta semana. Pues sí, mira qué increíble. Entonces New York es el único que está, sigue replegado. Y exacto, sigue siendo el epicentro como ahorita las protestas. Y creo que entre Los Ángeles y Nueva York con las protestas de George Floyd, ¿verdad? Son las ciudades más intensas en Nayeli. Así Yo es, y creo. bueno, y por supuesto Minneapolis, que fue donde Obvio. ocurrió Es, la muerte de George Floyd. Totalmente. Nayeli, te agradezco mucho tu tiempo o tu narrativa como siempre, en verdad, y felicidades por tu trabajo. Te pueden seguir en Muchísimas Instagram también, gracias. ¿verdad? ¿Es pública tu Instagram? ¿Es público? Así es, ahí coloco muchas de mis historias, Nayeli Chávez Geller en Instagram y también en Twitter, Nayeli Chávez G. Muy bien. Así, ¿puedes repetir en Instagram? Nayeli Chávez, así, directo nomás. Nayeli Chávez Geller, ahí Ok. pueden encontrar mis historias, Geller, ok. algunas de las fotografías y reseñas que a veces subo. Sí, muy, muy bueno, la verdad, la cobertura. Yo ahí me enteré en tus historias muy buenas compartiendo. Dije, wow, pues me impresionaron lo que está, lo que está pasando en Brooklyn, la gente, los mares de gente. Y creo que esto no va a parar, Nayeli, en verdad. Yo creo que esto no sé hacia dónde vayamos, porque el presidente está también cayendo que era una provocación, Trump. Entonces todavía falta mucho que Así es, escribirse, ¿eh? Mucho que escribirse. Cu- así es. Cuídate mucho, por favor. Te mando un abrazo. Gracias por tu tiempo. Muchísimas gracias. Ustedes también cuídense mucho. Nayeli Chávez Giller desde Manhattan para Proyecto Puente.